la prioridad de cualquiera que nos está escuchando y que tenga un interés en invertir en la bolsa de valores y llegar a esa cantidad, la prioridad número uno en su lista es llegar no solo de 0 a 100, sino de 0 a 10. Y luego ya vas a ver cómo te va cambiando esa mentalidad y vas a saber llegar de 10 a 50. Y luego te vas a motivar muchísimo porque vas a haber entendido las reglas del mercado, el compound interest y todas esas cosas que te van a permitir llegar de 50 a 100. Ya cuando estás llegando a los primeros 100,000, a partir de ahí ciertamente se pone más fácil el juego. La idea es que desde el principio, desde que tienes $10 en la cuenta, el dinero está trabajando para ti. En el caso de una cuenta de inversión en la bolsa de valores, en un índice, etcétera, en el S&P 500 u otro, pues simplemente las mejores mentes más brillantes, las mejores compañías del mundo están trabajando literal para que tu dinero crezca. Evidentemente en cantidades menores, pero ya se está trabajando. La primera vez que yo empecé a invertir, yo estaba en college. Y ustedes saben cuánto dinero yo ponía al mes, $50. Era lo que podía invertir. Esa pequeña semillita que yo fui sembrando, ahí fue como primero llegué a mis $10,000, o sea, trabajando básicamente casi por el mínimo. Yo dije, wow, mira esto. Llegué y cada vez se reinvierte más y se reinvierte más y se reinvierte más. Lo que quiero compartir con ustedes es que tú no tienes que tener $1,000 para invertir. Hello, bienvenidos todos a esta nueva entrega del Dream Podcast, un espacio donde un grupo de amigos hispanos inmigrantes nos reunimos para hablar sobre finanzas, dinero, presupuesto, emprendimiento y todo lo demás que ustedes saben, por supuesto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal de semana? Súper contento de verlo. Fatal. ¿Por qué fatal? Fatal. Vale, empezamos. Sí, porque empezamos. he tenido una de las peores enfermedades que he tenido en mi vida. ¿En serio, papá? ¿Estás embarazado? Con fiebre de estas que te hacen alucinar. Corta, como que embarazado. No, Juan se tiró de una mate coco y le dio un estreptococo. No, brother, pero esto, ¿por qué empezamos así tan denso? Pero bueno, eso no se lo desea nada. Eres un loquito, toda la familia. Si lo peor que te ha pasado a ti es un estreptococo. No, ya, bro, ya. No, lo peor no. Una de las peores enfermedades que he cogido. Bueno, anyways. Bueno, Juan, nos alegramos de que estés mejor. Guys, ¿qué creen de lo que ha estado pasando entre Elon Musk y Donald Trump? Ya cuando este capítulo salga, ya se entiende. A lo mejor esto no es relevante, pero bueno, no. ahí estaríamos probando un punto, ¿no? O Musk estaría deportado. Maybe Musk está deportado. Podemos hablar de predicciones de lo que va a pasar de aquí. Eso no va a pasar. Y número 2, a lo mejor ya se entiende porque leí que hoy iban a tener una llamada, unos amigos intercedieron. Y lo otro que creo es que al final lo que yo creo que va a pasar es que Elon va a terminar creando un tercer partido y eso estaría súper volado. Yo no sigo las noticias, es increíble. Hoy entré a internet a ver el feed de la tiradera, tú sabes, porque me cuadran las tiraderas entre raperos. Sí. Entonces, eso es otro nivel de tiradera. Ya este nivel de tiradera es otro tema. Chama, y dice Trump que él no quiere hablar más con Elon Musk. Hoy por la mañana lo dijo. Bueno, eso cambió porque el pobre tipo tiene problemas. Ese tipo tiene problemas. Yo no voy a hablar más con él. ¿En serio? ¿Te lo dijo así? Sí. The poor guy, pero dijo así como the poor guy. The poor guy has problems. Madre. En serio, la verdad que Elon es un caso junio curioso, 6, eso es junio 6. Bro, estaba Benjamin Button, está después Elon Musk. Eso es un caso curioso el de Elon. Bro, yo sabía que iba a pasar de cierta manera porque cuando los CEOs son muy grandes ahí y no, eso siempre pasa. No puede haber dos elefantes en un mismo room. No, ellos literal no están en el mismo room, pero porque Elon... Pero sí, es complicado, bro, es complicado. No, es que al final los intereses son... la intersección de los intereses es grande quizás en algunos aspectos y es complicado. Es que el featuring ese nunca lo vimos venir. Yo nunca vi venir un featuring Elon Musk, Donald Trump y bueno, claro, se desesperaba ahí un poco el break. Yo creo que él le compró la moto a Trump yo creo que él le compró la moto a Trump de que vamos a bajar el gasto y todo eso, pero acuérdate que una cosa es cuando lo que tú piensas y otra cosa es cuando tú llegues y le dicen, si recortas esto, no vamos a coger los votos yo creo que eso fue lo más importante, Ron. Eso fue porque Elon, yo creo que ató mucho su identidad alrededor de la campaña con el tema de Dodge, ¿no? Y de la eficiencia y el recorte, y cuando viene en el bill algo como lo contrario, es como ahí hubo un conflicto full de el tipo sintió, tú me estás cogiendo para eso.
Tú me estás cogiendo para eso. Ahí se pone a pensar en todo lo que, exacto, en todo lo que trabajó, en todo lo que sacrificó, seguramente, sus 12 hijos sin verlo, fue duro eso seguramente. Guys, esto es rápido. Elon nació el 13º, ¿no? Recientemente, o fue el 14, con una japonesa, sí. Búscalo para que veas. ¿Pero se echó 2 de golpe o ya tenía 13? Yo creo que tenía una que no quería que lo dijera y ahora con una japonesa. Él quiere poblar Marte desde la Tierra, una locura. Pero lo que les iba a decir, Caro... Está pasando un poco, ¿eh? No, él tiene dinero, Roy. Lo que le estaba diciendo de Bill es que vi un video que hacían un breakdown, espérate, papá, donde dicen que el IRS puede ir atrás de los pequeños negocios por 9 años. O sea, y eso, todo el mundo está complaining acerca de eso. Antes eran como 4. O sea, que el IRS puede pedirte, básicamente... Hacer una auditoría de hace 9 años para atrás. Eso es una locura. ¿Y lo de pequeño negocio es según como tú te identifiques? O sea, no, eso está definido. ¿Tú puedes como autoidentificar como pequeño negocio? Yeah. No, yo creo que... Cantidad de revenue. La cantidad de revenue, exacto. Ok, cabrón. Entonces Elon, con el dinero que tiene, ya resuelve lo de los 14 hijos, ¿no? Sí, la gente que vio el episodio de la paternidad va a pensar que estamos contradiciéndonos full. Exacto. By the way, muy bueno el episodio. Gracias por el apoyo. Sí, el episodio... yo creo que esos temas que le tocan de cerca a mucha gente, porque a los padres, a las madres también, obviamente, que casi todo el mundo es padre y madre y casi todo el mundo se lo toma bien en serio. Entonces yo creo que es algo, digamos que desde el punto de vista de alcance es mayor, ¿no? Que otros temas que nosotros tocamos. De hecho, la tía de mi esposa, Lice, dice que es la primera. Ella fue una de las que comentó. Descubrimos después cuando tiró el comentario largo, descubrimos que era ella, que ella había dicho que Palomino se estaba tiñendo la barba. Descubrimos que Yané era Miami 59-58. Un saludo para Yané, que a partir de ahora nos va a estar viendo los episodios más frecuentemente. Pero terminó el episodio, fue la primera vez que vio el episodio completo, tanto que le interesaba. Darle aplausos. Oye, un fact check. Sí, Carlos, el hijo 14, ahora mismo una corte de New York está determinando si es de Elon o no. Está to be discussed. La paternidad de Elon está para hacerle un episodio aparte. O sea, es algo curioso. Anyways. Bueno, chicos, pues hablando de Elon, hablando de dinero, queríamos hoy traer un tema que igual muchos seguidores nos han estado pidiendo constantemente y realmente te lo teníamos pendiente hace rato. Y es básicamente, vamos a hablar de cómo llegar a tener $100,000 ahorrados / invertidos, depende del caso de cada persona, pero bueno, vamos a enfocarnos un poco más en la inversión. Y cómo esto puede ser un punto transformador en la trayectoria de la creación de riquezas y de tú sabes, crecer el portafolio para la mayoría de las personas. Ocurren cosas curiosas a partir de ese número, aparentemente, y hoy vamos a estar debatiendo sobre eso, dando algunos tips y contando sobre todo un poco nuestra historia alrededor de ese camino, que obviamente no ha sido necesariamente smooth, trivial para nosotros, como no lo es para la mayoría de la gente. Así que creo que hay mucho que aprender de ahí y también sobre todo de qué pasa, ¿no? Cuando se llega a ese importante milestone en la vida de cada persona. Entonces, no sé si quién quiere comenzar con el debate. Abramos las líneas. Ok, yo quiero empezar como lo estamos hablando. Yo creo que lo dividimos por fases. Fase 1, fase 2 y después fase 3. Ahí en el medio, obviamente, todo el mundo vamos a tirar nuestros comentarios. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y abrimos el debate y la gente ahí que nos digan qué creen después. Como les comentaba, yo creo que en la fase 1, mucha gente lo que dice es que el dinero no trabaja para ti, que es lo que estábamos debatiendo anteriormente. Porque básicamente tú tienes que contribuir en una cuenta de inversión, asumiendo que vamos a recibir un 10% de retorno anual, que es lo que el averaje que ha dado el mercado en los últimos 2 años. Entonces tú tienes que contribuir la mayor cantidad de dinero que tú puedas, teniendo ese 10%, para poder llegar a los 100,000. Obviamente eso se va a demorar muchísimo tiempo. Hay quien, o sea, dependiendo de lo que tú contribuyas, puede tardar de 5 o 10, dependiendo. Los años van a depender obviamente de la cantidad de dinero que podamos poner en esa cuenta de inversión. Lo más importante obviamente es empezar lo antes posible, como siempre hemos dicho, para que ese dinero empiece a aumentar un poquito y empiece a trabajar más duro para ti. Porque mucha gente dice que en ese momento tú trabajas más duro que el dinero. Y la idea es cuando sobrepasas los $100,000, entonces el dinero empieza a trabajar para ti. ¿Qué ustedes creen de esa primera fase? ¿Qué es lo que ustedes creen ahí?
Bueno, estoy completamente en desacuerdo con eso. O sea, realmente yo creo que $100,000. Primero que todo, vamos a dar un poquito de contexto a las personas. Esto es un tema que es como well known, como bien conocido en el mundo un poco de las finanzas personales. Por lo menos se fue, ya abandonó Por lo menos se fue, que era abandonó la conversación. La persona clave de este episodio. No, pero exacto. Esto no nos lo inventamos, el tema, este punto de inflexión de los $100,000, este tipping point, como también se le puede llamar, digamos en inglés, no nos lo inventamos, es un número, es un milestone bien conocido en el mundo de las finanzas personales y que muchos youtubers y financial gurus han hablado sobre él y realmente ocurren cosas interesantes, pero yo estoy en desacuerdo con que a partir de los $100,000 que el dinero empieza a entrar. Yo creo que ese momento viene de lo que dijo Charles Munger, de que cuando él mencionó que los primeros 100,000 a la beach. Entonces, que a partir de ahí que hagas lo que tengas que hacer para llegar a ese número. Y a partir de ahí yo creo que todo el mundo empezó a darse cuenta, ¿por qué dice esto? Porque eso lo dijo en los 90 y tantos, ¿sabes? Y es decir, que, como estamos hablando, que con la inflación de hoy en día sería unos $187,000, $190,000 más o menos. Pero vamos a quedarnos con 100,000 para hacerlo más sencillo y para que se entienda bien. Exactamente. A ver, yo lo que discrepo es que yo creo que en el sentido literal del concepto de que a partir de los 100,000 es que empiezan a trabajar para ti. Evidentemente, mientras por los otros conceptos que hemos debatido acá, como el interés compuesto, que es básicamente como a partir de un número que tienes invertido, ese número va creciendo anualmente y bueno, al próximo año, al próximo mes, etcétera, ese dinero, pues el porciento de retorno es sobre la suma, sobre ese dinero va creciendo cada vez más, o sea, cada vez vas ganando más sobre lo mismo, sobre la misma contribución e incluso si no contribuye, que en este caso también sería la misma contribución de cero, ¿no? Pero bueno, la idea es que desde el principio, desde que tienes $10 en la cuenta, el dinero está trabajando para ti. En el caso de una cuenta de inversión en la bolsa de valores, en un índice, etcétera, en el S&P 500 u otro, pues simplemente las mejores mentes más brillantes, las mejores compañías del mundo están trabajando literal para que tu dinero crezca. Evidentemente en cantidades menores. Pero ya se está trabajando. Ahora, lo que se dice es que a partir de los 100,000 pues empieza a trabajar más duro. Bueno, sí, claro. Y a partir de los 102,000 también. Y a partir de los 94,000 también. Es mi punto, básicamente. Es en el sentido literal, que no siempre es un sentido interesante. Pero bueno, la idea es que desde el principio yo creo que es un concepto importante que la gente... Porque mucha gente quizás lo va a tomar literal y va a decir, es a partir de los 100,000 que me empiezan a dar dinero. ¿Tú sabes? Entonces, evidentemente, no creo que la gente se quede con eso, ¿no? Desde el punto cero está trabajando para ti. Claro, es que a partir de los 100,000 es que tú realmente empiezas a notar un cambio significativo en lo que tú ganas anualmente. Porque, por ejemplo, a partir de 100,000, si asumiendo un 10% de retorno, estarías generando $110,000. Disculpa, que serían $110,000 total. Por eso es que ahí, cuando tú empiezas a ver $10,000 anuales, es que tú dices, wow, mi dinero realmente está trabajando más duro. Yo estoy de acuerdo contigo, desde el principio está trabajando. Yo creo que después de los 100,000 es que empieza realmente a ponerse interesante los números. Elo, ¿quieres aportar algo antes de pasar a la fase 2 o qué tú crees de eso? No, sí, definitivamente. A ver, se dice 100,000, claro, por la frase icónica de Charlie Munger, The Man, The Legend, Charlie Munger, que acuñó eso de los $100,000, los primeros $100,000, de una forma completamente arbitraria, pero también porque 100,000 es un número lindo, es una décima parte de 1,000,000, que es el goal. Sí, claro. Y luego se puede romper en varias pequeñas partes también, que a mí me parece súper saludable hacerlo, by the way. Por eso es que el camino de 0 a 100... yo lo veo como varios o sea, se puede dividir en 10 partes para mí. Lo más importante es llegar de 0 a 10,000, luego de 10,000 a 20,000 y así. Exacto, sí, tú puedes reproducir la misma frase a cantidades menores y tiene más o menos la misma relevancia probablemente. La idea de ¿Será que Charlie quería decir también que los primeros 100 años ese bitch, el tipo se murió antes de los 100, ¿no? No llegó a los 100, antes, ¿no? A los 99. Sí. Pero de madre. Voy a buscarlo, duro, 98, 99. Duro el tocar. 99 definitivamente. Yo creo que llegó a los 99. Sí. Digo, Carlos. Dímelo. Deja que él lo termine la idea. Disculpa. No, I'm sorry. I'm a bitch. O sea... o sea, el retorno, digamos, si tú tienes $100 invertidos en el mercado a razón de un 10%, que también se asume arbitrariamente como el retorno del mercado a lo largo de un año, del S&P 500. Si pusiste $100 a razón de un 10%, a final del año tienes $110. Ahora, lo que pasa es que si en vez de 100
fueran 100,000, a final del año tienes 110,000, asumiendo el mismo riesgo, exactamente el mismo riesgo que asumiste con $100. Por eso es que en la medida que tienes más capital, más duro trabaja tu capital para ti, y por eso se establece el tipping point, ese milestone de llegar a los $100,000, porque digamos que tú te pasas 8 años contribuyendo $10,000 en tu portafolio cada año para llegar a esos 100,000, y luego, en cuestión de un año, a partir de esos 100,000, en solo un año, esa contribución que tú hacías inicialmente de $10,000 cada año ya se realizó solamente en interés del mercado. Y por eso es que también a partir de los 100,000 es más fácil, o sea, corta en el tiempo el momento para llegar de 100,000 a 200,000. Se acortaría como 2 o 3 años más. Es decir, puedes llegar de 100,000 a 200,000 en 5 años. Ahí vamos allá, Lelo. Eso es una tablita que tenemos que le vamos a mostrar a la gente para que vean la diferencia, que cómo se achica cada vez más el tiempo a medida que tienes más dinero y que trabaja para ti. Juan, ¿querías preguntar algo? Sí, yo tengo una duda que a lo mejor en este podcast ya la habíamos aclarado. Y es lo de que el dinero ese de 110,000, que tú dices que está siendo invertido, o el interés está siendo aplicado a esos 110,000, es porque los 10,000 que tú ganaste están siendo reinvertidos. Sí, correcto. Con los dividendos. Pero entonces no es... con los dividendos. Reinvested, sí. Sí, pero no es que tú compras 10 stocks de Google y esos 10 stocks ya tú los dejas ahí y ellos trabajan para ti. No es así. Sí, también. Sí, Juan, también, claro. Lo que pasa es que si cada tú vez, por ejemplo... $100,000 en el mercado, si tú tienes $100,000 en tu cuenta y no contribuyes nada por el retorno histórico de 10%, por ejemplo, en el S&P 500, que son las 500 compañías que están en ese índice, que como las 500 mejores según el índice de Estados Unidos, por ejemplo, pues se supone que al final del año, sin contribuir absolutamente nada, con dividend reinvested, tú debes tener $110,000 aproximadamente. Es lo que se dice. Y ahí habrás estado invirtiendo en Google, en Meta, en las horas 498. Pero tienes que tener el dividendo reinvertido. Sí, claro, pero sin hacer nada, literal. Sí. Exacto, un feature. Juan, hay un feature que casi todos los brokers lo tienen, que es que tú que te reinvierte los dividendos automáticamente en el stock que tú tengas. Vamos a decir, si Coca-Cola te paga dividend, con esos dividend te puedes volver a comprar la Coca-Cola, no importa el precio que está. Te lo pagan, automáticamente compran 1, 2, 3, 10 stock, lo que puedan. Eso es lo que Carlos está diciendo. Cuando tú lo inviertes en el S&P 500 o en cualquier otro ATF o cualquier otra plataforma como Acorns, automáticamente cada dividend que te pagan lo reinvierte y automáticamente compran más stock. Y entonces eso hace que crezca más. Sí, eso yo lo tengo habilitado. Yo estoy hablando de que si tú no inviertes el dividendo, entonces esto del compound interest no se aplica. Si tú no inviertes el dividendo durante un año, el S&P ahora mismo está pagando 1.16% de dividendo. O sea, réstale a ese 10% 1.16%. Exacto. Y te da más o menos. Exacto, te da 8.84. ¿Sabes? Pero realmente no es que sea despreciable, pero es la menor medida. Es la menor parte de estamos hablando, ese por ciento es el crecimiento estándar del mercado, Juan. El crecimiento de la yo sé. Y no es nada despreciable, ¿no? O sea, el retorno del S&P se comprende por 2 cosas, ¿no? Por los dividendos y por el retorno de capital, el return on investment, la apreciación de ese ETF que es el S&P, de ese índice de 500 compañías de Estados Unidos. Y no es para nada despreciable, sobre todo 20, 30 años. Es decir, cuando tú tiras la cuenta de los portafolios que no reinvirtieron los dividendos en 20, 30 años, considerablemente ganaron mucho menos de lo que... Ahora, eso es lo que les quería comentar. Aquí tenemos una tablita que lo van a estar viendo en la pantalla cuando vean el episodio, que básicamente va a ser como... Esto es obviamente un aproximado, asumiendo que a partir teniendo $100,000 y asumiendo un 10% de retorno anual. Para que tengan una idea... de 100,000 a $187,000 en averaje, estamos hablando en averaje, todo depende de lo que te contribuye, etcétera, se va a demorar 5 años. O sea, que como el tiempo se achica para llegar a esos $187,000. A lo mejor para llegar a los 100,000 te metiste 10, pero para llegar a los 187,000 se demora 5 años. Para llegar a los 314,000 se va a demorar, va a ser en el año 10, sí, 5 años más y vas a tener $314,000 sin hacer nada. Asumiendo obviamente solamente el retorno que vas a estar teniendo como estaba diciendo Juan, con eso dividend reinvested, con ese dinero que se va a estar reinvirtiendo vas a poder llegar. En otros 5 años más vas a tener $509,000, asumiendo los mismos números obviamente, y en 5 años más vas a tener $796,000
O sea, fíjate que cada vez el tiempo es menor y el número crece más. Y en 23 años aproximadamente deberías estar sobrepasando el $1.000.000. So, una vez que tú llegues a los 100,000, asumiendo un 10% de retorno, ¿ok? Alrededor de en 23 años deberías de poder, sin hacer nada, sin tocar más el portafolio, deberías de estar llegando en 23 años a 1 millón. Ahora, tú... Mira que ¿por qué se dice? Ajá. No, mira que dato más interesante de hacer... fíjate, porque no había visto esa tabla, pero mira que dato más interesante, mira la relación esta. O sea, si tú pones $100,000, llegas a $100,000 y paras de contribuir, porque eso es un detalle que quiero hablar también de cómo cambia eso con la contribución. Llegas a $100,000 y paras de contribuir solamente con el 10% de retorno anual y dividendos y los dividendos reinvertidos, en 23 años llegas al $1.000.000. Y ahora mira la conexión. ¿Se recuerdan el episodio de los niños donde hablamos de cuánto tendrían en X cantidad de tiempo? Bueno, resulta que 23 años era el número que coincidía con que según lo que invirtieras al mes ibas a tener eso por 1.000 después de los 23 años. Por ejemplo, si tú contribuías 500 al mes, ibas a tener 500,000 años después de 23 $500,000, perdón, después de 23 años. Si contribuías $300, ibas a tener 300,000. Para que tú veas que 23 es un número, bueno, no por gusto, es el número de Mike Jordan. Mike. Anyways, dale, Eloy. Continúa ahí lo que yo lo que quería era apuntar en que en toda esta reflexión alrededor de los $100,000, ¿por qué se establece arbitrariamente? Es que básicamente se considera el punto de masa crítica de cualquier portafolio de inversión. Porque ya sabemos que la mentalidad te cambia mucho antes, y quería hablar de eso también cuando hablemos de nuestras historias personales. Mucho antes de llegar a los $100,000, tú vas a notar el poder del interés compuesto, vas a crear esos hábitos que te van a permitir luego seguir contribuyendo y de una forma con mayor motivación, ciertamente. Cuando notas cómo se mueve el dinero en la bolsa de valores, en el mercado, ciertamente. Obvio, las variables ahí son la cantidad de tiempo, las contribuciones tuyas, el retorno, que no es fijo, puede ser más de un 10% y también puede ser menos. Puede que hagas trades como lo hicimos nosotros y ya lo vamos a contar cuando lleguemos al momento de las historias personales de cómo llegamos al milestone. Pero sí quería aclarar, ¿no? que debería... O sea, la prioridad de cualquiera que nos está escuchando y que tenga un interés en invertir en la bolsa de valores y llegar a esa cantidad, debería ser la prioridad número 1 en su lista, llegar no solo de 0 a 100, sino de 0 a 10. Y luego ya vas a ver cómo te va cambiando esa mentalidad, vas a saber llegar de 10 a 50, y luego te vas a motivar muchísimo porque vas a haber entendido las reglas del mercado, el compound interest y todas esas cosas que te van a permitir llegar de 50 a 100. Ya cuando estás llegando a los primeros 100,000, a partir de ahí ciertamente se pone más fácil el juego. Exacto. Yo también quería hablar de cómo eso cambia también con las contribuciones, porque por ejemplo la tabla que Palomino estaba comentando era ¿sabes? Como estático, ¿no? Sí, asumiendo que tú llegas a 100 y no pones un penny más. Exacto. Entonces, realmente, yo creo que la gente, el hábito, ya que tiene el hábito de invertir mensualmente o con la frecuencia que lo considere y que pueda, pues yo creo que las personas van a seguir, obviamente, invirtiendo después de los 100,000. Y entonces, ahí podemos también poner una tablita de cómo crece, la velocidad con la que crece, porque el dinero de 0 a 100, después, por ejemplo, yo hice una tablita de 0 a 100, de 100 a 500 y de 500 a 1.000.000. Y realmente es súper interesante, o sea, la velocidad con la que eso ocurre. Estamos hablando de que de 0 a 100, por ejemplo, invirtiendo $1.500 al mes, lo llegas a lograr en 4 años y 9 meses, o sea, en menos de 5 años. Pero ya después llegar de 100 a 500,000, estamos hablando de 10 años. O sea, 4 veces más, porque de 0 a 100 hay 100, de 100 a 500 hay 400. 4 veces más que el primero, que deberían ser casi en 18 años, lo llegas a hacer en 10 solamente. Y luego, de 500 al millón, que son 25% más que en el tramo anterior, porque de 500 a millón hay 500, comparado con 400, 25% más, es en el 30% menos del tiempo, es aproximadamente 7 años. O sea, ahí te das cuenta cómo categóricamente, deberían ser, en vez de 7, deberían ser 25% más, 12.5 años. Comparándolo con el tramo anterior. O sea, el segundo tramo se supone que hubiese sido 18 años y es en 10. El tercer tramo se supone que hubiese sido en 12.5 años y es a ser en 7. Realmente es evidente como esa aceleración del capital que está trabajando para ti. Yo creo que lo que está diciéndolo es súper importante. Es también cómo el mindset te cambia, cómo tú empiezas a notar ese valor, y eso supongo también que motiva a la mayoría de las personas. Cuando tú empiezas a notar que el dinero está trabajando para ti, literal, ya sea por una cuenta que tenga un interés alto, o sea, un high yield account o una inversión en la bolsa,
Sí, claro, yo pero creo que es eso importante motiva a que mucha ese... gente. Claro, pero es importante explicarle que en un high yield account no va a pasar esto. Es solamente en inversiones, en ETF. No, en es el allí, S&P es allí 500. el account, pero en allí el account lo que ocurre es que el dinero igual trabaja por ti porque ganas interés por el dinero alto. Claro. Es diferente el concepto, Y es pero safe. y los números son más chiquitos, pero y es mucho más safe. Mucho más safe porque Sí. no hay oscilación, no hay ningún tipo de riesgo. Más Yo- hay oscilación, no hay. Yo creo que el no hay high ningún yield tipo de account, riesgo, el high yield account, que no es más que una cuenta que de alto interés, la traducción, debería de ser para un dinero que tú estás para tu fondo de emergencia y sobre todo asegurarte que ese porcentaje está batiendo la inflación. Vamos a decir, si la inflación es 3%, asegúrate que te estén pagando más un 3% porque si no vas a estar perdiendo dinero anual. Para Eso es lo más varios importante. propósitos. Todo, no solo fondo de emergencia, también se puede añadir cualquier lump sum que tú, Sí, claro. que tú necesites, Sí. un sinking fund, como le llaman, un F fund, de los que si quieres dejar de trabajo eventualmente, un real estate fund, si quieres comprar una casa Si quieres eventualmente, comprar una casa, exacto, un un emergency carro, cualquier emergency cosa. fund, cualquier cosa que tengas que acumular probablemente decenas de miles de dólares, es una buena idea ponerlo en un high yield Por supuestísimo. saving account. Ese es el caso mío. Yo estoy usando el de Robinhood por la sugerencia de ustedes en el capítulo que nunca salió. Exacto. De poner ese dinero en el Hallgene account y los resultados han sido espectaculares, la verdad. Qué bueno, bro, que nos alegramos mucho que les haya funcionado. Y Gracias. Hablando de eso, bueno, no sé si tenías ahí otro comentario alrededor de las fases, por lo menos. no, hay la tercera fase es que todos los hemos aumentado, mezclado y está súper bien porque ha quedado súper orgánico. Pero sí, básicamente la tercera fase es esa, la que tú comentaste, donde tú te das cuenta que el tiempo se achica mucho para lograr llegar a ese millón. Esa era la tercera fase, donde ya tú te das cuenta, donde básicamente logras hacerlo en un corto periodo de tiempo. Entonces, y luego la mayor cantidad de apreciación y de ganancia de tu portafolio proviene del interés compuesto y no de tus contribuciones. Ese en realidad es un tipping point sumamente importante y por eso también se dice que los $100,000, si contribuyes $10,000 al año, es decir, ya llega ese tipping point en que tus contribuciones y tu return y el return de la inversión se igualan a partir de ese número. O sea, Bueno, se igualan, exacto. Si estabas construyendo lo que yo dije, por ejemplo, construyendo 1.500, en ese caso no sería así. claro, no, las variables son ilimitadas. Exacto, O sea, depende de cuánto estés contribuyendo. Yo mencioné yo con este episodio tenía no mi reserva, sino evidentemente yo quería como conversarte sobre varias cosas porque estamos hablando aquí de, por ejemplo, invertir $1.500 al mes en la bolsa de valores en este caso, 1.000, 1.500, 2.000. Estamos hablando de números que no todo el mundo puede llegar a ellos, evidentemente. Lo bueno es que esto funciona para todos los números. O sea, esto funciona para todos los números. Lo que va a cambiar, evidentemente, es el tiempo. Pero yo creo que es importante, no queremos sonar, tú sabes, como que eso es algo fácil, que llegar a $100,000 es algo coser y cantar. O sea, yo creo que es un milestone enorme que merece una celebración para cualquiera que lo logre. Exacto. Sobre todo como inmigrantes en un país en el que, bueno, no nacimos y crecimos. Sobre todo yo creo que personas de ese tipo como nosotros y otros que nos escuchan deberían sentirse extremadamente orgullosos. Si lo logran, pero incluso si están en el camino ya. Yo creo que es un momento ya también de celebrarlo y de tener un nivel alto de awareness de lo que están, del camino que están trazando. En esa línea, Carlos, yo estuve buscando y el research, así el averaje que un americano se tarda, que se pone serio para invertir, etcétera, se toma alrededor de 10 años para llegar a esa cifra, reinvirtiendo los dividendos etcétera. Son 10 años, es bastante tiempo y es una cifra significativa. Ahora, Sí, yo quiero compartir algo. La primera vez que yo empecé a invertir, que me interesé, yo estaba en college, ¿ok? Y ustedes saben cuánto dinero yo ponía al mes, $50. Era lo que podía invertir. Pero esa pequeña... ¿De qué año estamos hablando? Bro, el 2013, 2014, por 2015, ahí, más o menos, ¿sabes? Yo empecé a invertir $50 al mes, era lo que podía poner porque no... Inclusive había meses que podía poner 100, en un mes espectacular que trabajaba 90 horas ponía 150. Y lo que le quiero comentar es que, aunque esa pequeña semillita que yo fui sembrando, ahí fue como primero llegué más $10,000, o sea, trabajando básicamente casi por el mínimo, porque lo hacía en Acorn. Y Acorn a mí me ha funcionado espectacularmente. Y ese retorno
es lo que está diciendo Eloy. Yo dije, wow, mira esto. Llegué y cada vez se reinvierte más y se reinvierte más y se reinvierte más. Lo que quiero compartir con ustedes es que tú no tienes que tener $1,000 para invertir. Tú puedes invertir con 50, 30, 40. Lo importante es que lo hagan. ¿Sabes? Porque no importa, no necesariamente tienes que llegar a $1,000,000. Si tú te sientes como con 300,000, 400,000, es un número extremadamente bueno, extremadamente grande, y que si no lo hubieras hecho, nunca lo hubieras tenido, porque es extremadamente difícil lograr acumular de un negocio o no sé, o reunir por tu cuenta $300,000 así porque así. Yo creo que lo más importante es empezar con lo que tengas. No tienes que tener un monto muy alto, porque a mí eso me educó y me ayudó para poder llegar a mis primeros $10,000. Ese es un punto bueno. A mí me gusta también verlo así porque yo creo que, o sea, hay que celebrar las pequeñas victorias también. O sea, de entrada, cuando nosotros hicimos el primer capítulo sobre inversiones, que les presentamos a la gente el gráfico de interés compuesto, dijimos, felicidades, acaban de ver el gráfico de interés compuesto. Si lo vieron por primera vez, ya con eso tienen una ventaja tremenda con un montón de gente, que de hecho es la mayoría de gente que no invierte, que no entiende el interés compuesto, que no sabe que este tipo de milestone ni siquiera existen. Entonces, por eso celebren todas las victorias, las de 0 a 10,000 y obviamente las de 100,000 y luego también cuando lleguen al millón. Las pequeñas, las grandes y todo lo demás en el medio. Y todo lo que está in between. Exacto. Óyeme, hablando de eso, hablando del camino, de que hay que empezar lo más pronto posible con lo que se tenga. Lo importante es tener el nivel de awareness, de estar al tanto de lo importante que es participar en el mercado para crear, acumular, digamos, riqueza, por decirlo de alguna manera, acumular básicamente ganancias y participar de las creaciones de las mejores y las mentes más brillantes de Estados Unidos y también del mundo para el futuro, para su well-being cuando sea el momento correcto. Queríamos contar un poquito también algunas de nuestras historias personales en ese camino, ¿verdad? Que es un camino obviamente continuo, es un camino que ha tenido para todos seguramente altos y bajos, donde quizás hemos tenido prioridades específicas que nos han hecho tomar ciertas decisiones, en fin. Yo tengo parte de historias y también quería ver si ustedes querían compartir algunas de las historias que en ese camino hacia los primeros $100,000, ya sea... a mí me gusta también verlo como los primeros $100,000 en general, porque yo creo que a menos de que estamos yéndonos por el ángulo del mercado, de la bolsa de valores, yo creo que, el que logra ahorrar $100,000 para dar un down payment para una casa o para lanzar su negocio, quizás hay otros escenarios en los que ahorrar $100,000 también tiene sentido. Yo creo que es un milestone enorme también, y aunque no es el ángulo de lo que estamos hablando y de la manera en la que el dinero va a crecer, pues el dinero igualmente va a crecer porque la casa para muchos es una inversión. Yo en lo personal lo veo así. Un negocio, por supuesto, es una inversión y otros aspectos yo creo que ahorrar $100,000 en general es un huge milestone. Yo creo que contar las historias de cómo lo logramos acá de alguna manera puede ser interesante para que la gente lo tenga en cuenta en su camino. En términos generales, Juan, sorry. Dale, habla Juan, que no has hablado. No, dale tú. No, tú, dale. Dale tú. No, tú. Dale. Cuelga tú, baby. Hay unas cuantas recomendaciones que no hemos mencionado y que son sumamente importantes, gente. Hay una que te dice que nunca deberías vivir por encima de tus medios. O sea, trata de vivir below your means, porque ahí está el margen de ahorro que tú tienes. Y luego, a partir de ese margen de ahorro, también muchas veces está el margen de inversión o la tolerancia o la forma en que tú manejas el capital para inversión. Porque ciertamente si no estás, o si estás gastando más de lo que ingresas, es muy difícil invertir. Lo que no quiere decir que deberías esperar estar libre de deuda. Yo lo decía en el primer capítulo cuando hacíamos este episodio de inversiones al principio del podcast, que cuando yo empecé a invertir yo no estaba necesariamente libre de deuda. Sí, es tan importante invertir que deberías hacerlo incluso teniendo deudas que pagar, teniendo obligaciones que pagar y tal. O sea, dedícale una parte, digamos... Pero el factor psicológico sobre todo. Por el factor psicológico, exactamente. 100% por el factor psicológico, porque te da la motivación y empiezas a entender el sistema y cómo funciona. Entonces, esa es la recomendación número 1. La recomendación número 2, trata de encontrar una forma de generar más dinero, lo que se llama un side hustle. Trata de hacerlo tu obsesión, ya sea haciendo Uber Eats, haciendo DoorDash, ya sea haciendo trabajo si tienes alguna habilidad especial. En mi caso fue la fotografía, el diseño. Empecé a hacer trabajos de freelancers y trataba de que todas esas contribuciones fueran a ese portafolio de inversión, porque en mi caso yo entendí que era como hacer el trabajo doble.
decir, yo dije, si hago un photoshoot y por ese photoshoot me pagan $1,500, esos $1,500 los invierto, en algún momento voy a tener $1,500 de return. Y es como si en ese momento hubiera dos LOI, me hubiera duplicado, era puro leverage. Yo lo entendí como eso, ahí me cambió la mente. Y dije, bueno, si invierto $1,500, era como si en el año 2017, 2018, que fue cuando comencé a invertir, hubiera hecho 2 photoshoots en vez de uno. Era como si hubiera tenido 2 clientes, era como si mi negocio hubiera sido el doble de grande. Y luego lo contrario pasa con las deudas. Cuando estás tomando $1,500 prestado, te estás restando capital a tu yo de futuro. Por eso es que las inversiones le dan capital, le dan ganancia a tu yo de futuro, y las deudas le restan. O sea, le restan poder de compra, le restan poder adquisitivo, le restan dinero. Y por eso era tan importante para mí tratar de llegar lo antes posible a ese punto de masa crítica, a ese punto en que tienes que de cierta forma obsesionarte con ver formas de ganar más dinero. Es más fácil encontrar formas de ganar más dinero que encontrar formas de ahorrar. Eso es sabido. Y es más fácil también encontrar formas de gastar más dinero que todo lo demás, ¿no? O sea, para gastar dinero hay muchísimas cosas, muchísimas distracciones. Así que nada. Juan, dime qué era lo que ibas a decir. Sí, no, de hecho yo quería hacerle un plug a un libro que estoy escuchando. Me lo recordó las reglas que estabas mencionando. Que se llama The Simple Path to Wealth. Recomendado de Collins, ¿no? De A.W. Collins. J.L. Collins. Recomendado por el de Atomic Habits. Un newsletter que yo recibo todos los jueves. Y él tiene 3 reglas así bien básicas. Que la primera es live below your means. La segunda es avoid debt o evitar deuda. Y la tercera es invest the surplus. O sea, invertir la diferencia. Sobra. y entonces me cuadra cantidad porque el tipo apunta al financial freedom y demás. Y bueno, yo creo que llegar a este número puede potenciar eso, puede potenciar que pueda. O sea, pero yendo atrás un segundo, pero yo creo que estaría bueno resumir cada uno. Eloy, tú dirías entonces, ¿cómo tú llegaste a los primeros $100,000 invertidos / ahorrados? Bueno, primero teniendo hábitos saludables, o sea, no estábamos gastando más de lo que ingresábamos, o sea, teníamos un spending saludable. Y luego encontramos formas de ingresar más, de generar más. Los dos nos volvimos consultants, empezamos a tomar trabajo de freelancer, es decir, encontrar una forma de generar un revenue adicional. O sea, tenían varios trabajos. Teniendo varios trabajos. Sí, bueno, part-times, además de full-time. Sí, exacto. En el caso mío era fotografía, diseño, trabajo de freelancer. O sea, trabajando... trabajando trabajando un montón, evidentemente, trabajando 50, trabajando 60, un montón. 70 horas. Bueno, sí, trabajando un montón. Y también una parte sumamente importante que quería mencionar y que por poco se me olvida. Deberías cambiar de trabajo cada cierta cantidad de años, porque los bumps más significativos en mi compensación como diseñador instruccional han sido cuando he cambiado de trabajo. Sí, cuando he pasado de un empleador a otro. Es decir, no te quedes estancado nunca con un solo empleador, porque hay probablemente un boost de un 25, un 30% más cuando cambie de empleador. O sea, todas esas cosas. Es una combinación de factores. Cuando tienes buenos hábitos financieros, hábitos saludables, tienes un spending que estás controlando tú, tienes un budget, tienes todas esas cosas, es mucho más alcanzable. Y luego, ya cuando empiezas a notar cómo opera el interés compuesto, cómo operan las cuentas de inversión, cuando empiezas a entender más esos temas, ya te motivas muchísimo y lo que quieres es hacerlo una urgencia y llegar cuanto antes. Yo creo que debería ser una urgencia. Sí, eso lo quiero dar el mío rápido. Episodio. Y Juan, hablando de eso, Juan, dale tuyo. Sí, rápido, porque me tengo que ir a las 12, por si acaso no me da tiempo. Yo quería comentar que no se puede despreciar el 401k que te dan los empleadores. En mi caso, ya he llegado a ese número gracias al 401k, pero yo cometí el error de cuando por primera vez me presentaron el plan, de no entender qué era lo que significaba que el empleador te daba, por ejemplo, un 4% match de lo que tú contribuyeras. O sea, quiere decir que si tú contribuyes el 4%, ellos van a contribuir 4%. O sea, que te van a doblar la contribución. Sí, eso realmente es un 100% match hasta un 4%. Ajá, ese es el término. Entonces, si no conocías eso, o sea, si no sabías lo que significaba eso básicamente es que hasta el 4% en ese caso, creo que el primer empleador que me dio el 401k me contribuiría hasta el 7%, si mal no recuerdo.
Y yo estaba contribuyendo un 3%. Pero a veces te contribuyen 50% hasta un 100%. En fin, como que te dan la mitad hasta 7%. Normalmente. Pero creo que me daban el 100%. Tenía un buen plan, cosa que no tú sabes, no estaba oculto en ese momento. No estaba en el grupo de Mad Money, o no sé si en ese tiempo ya existía. Pero ese sería mi consejo, no despreciar el 401k. No despreciarlo, está bueno. Puede ser, y tratar de contribuir lo más que puedas. O sea, si te dan que puedes contribuir, te recomiendan que contribuyas el 10%. Free money, literal. Dinero que te están regalando, literal, ahí que estás machando con es un upgrade. En mi caso, en el caso actual, no me están dando un buen por ciento, o sea, como ese, porque ese por ciento era súper bueno. Pero te recomiendan que, o sea, independientemente de si te machean o no, que inviertas o que contribuyas dinero pre-tax, el 10% de tu salario pre-tax. Eso quiere decir que bueno, es más... Exacto. ¿Y quieres contar algo sobre tu historia, Juan? De alguna manera, de tu trayectoria, algo que te parezca relevante. Bueno, no, es más o menos parecido a lo de Eloy. A mí me ha costado un poco, ¿sabes? La cultura financiera la he adquirido después de COVID. Y se alinea con el grupo de Mad Money, que ahí estuvimos, ¿sabes? Pulsándonos para invertir en stocks y todo lo demás. Y cometimos muchos errores y demás. Y probablemente si no hubiese cometido esos errores, hoy tuviera más de 100,000, pero bueno, a veces hay que cometer errores para mantener la calma en tiempo que... Míralo como un tuition que pagaste para aprender más. Exacto. Porque hoy en día ha sido negativo, pero bueno, algún día estaremos positivos. En 23 años. Pero en general, no lo pienses de nuevo con lo que tengas en tu cuenta de inversión. Piénsalo en general, porque tú dirías que han logrado ahorrar entre una cosa y la otra más de 100,000 dólares o algo cercano. Sí, claro. O sea, entonces, en la suma del 401k. De hecho, el 401k es el mayor aportador de eso. Que bueno, que podemos hablar más de eso en otro capítulo, que es el dinero de retiro. Uh-huh. Y bueno, la inversión en la bolsa también es otra cosa. ¿Y qué crees que ha sido crucial en ese camino? Invertir, todos los meses contribuir. Ok. No sé qué. O sea, lo que hizo Eloy. No, en este caso yo creo que, a ver, déjame contarte cómo yo lo veo. En mi caso nosotros para invertir hay que hacer dinero. Para invertir hay que hacer dinero y hay que gastar menos de lo que hace. A lo mejor esto es obvio, pero o sea, invertir en este caso agresivamente, te has preparado, has cambiado de trabajo también y has logrado tener un trabajo que te paga súper bien. En el caso también la pareja, o sea que dos contribuidores con buenos salarios, ¿no? Supongo que tengan que ver con eso también, ¿no? O sea, porque vamos a hablar claro. Nadie que gane, vamos a suponer, $50,000 al año, una pareja que gane $50,000 al año, $100,000 entre los dos, $6,000 al mes, con gastos en Miami mínimos de $4,000 o $5,000, nadie va a llegar a $100,000. Nadie va a ahorrar $100,000 de esa manera. O sea, le va a costar mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Entiendes? Mucho de los gastos. Entonces yo creo que 10 años plus es lo que se va a demorar. Ahora, yo creo que también hay casos más. Te estoy hablando de que le van a ahorrar, de que le sobran $1,000 al mes para todo. No es para invertir. Claro. Le sobran. Yo digo que 10 años plus, pero lo que te quería decir en el caso de Juan, que yo creo desde afuera, obviamente, yo creo que Juan ha hecho un shift muy grande, como él dijo, aprender un poco de esta parte de las finanzas, de cómo invertir, porque yo antes lo veía y tenía mucho miedo, no sabía, como que no le gustaba el tema, y yo creo que al interesarse y ver que sí se puede, eso es lo que le ha ayudado y lo que lo ha hecho llegar a donde está, porque obviamente antes podía tener un buen salario, pero a lo mejor se gastaba la mayor cantidad, o no lo invertía, o no lo veía uso, que es la mayoría de la gente. Déjame decirte, yo le hablo de esto y la gente dice, ese dinero está ahí, y si yo quiero usarlo, y no saben lo importante. Exacto. Y por eso quería hacer este capítulo tanto, porque yo creo que es importante ponerlo de afuera, y hay mucha gente que se lo está perdiendo. Si te quedas con algo de su historia igual, yo creo que tiene que ver igual con la de Eloy, diferente, quizás no con un side hustle, pero ganando más, logrando buscar más margen en el income mensual
y porque Juan nunca, por ejemplo, hay gente que va por el camino de la austeridad o de vivir muy reducido, etcétera, y ese no ha sido el caso de Juan. Juan, de que yo lo conozco, vive en apartamentos premium, en lugares de lujo, tiene varias vacaciones al año y ha tenido una buena vida, ayuda a su familia, etcétera, ¿no? No, en serio, te lo estoy diciendo desde, una historia similar a la mía, no tiene nada de mal. Pero Juan ha sido de ganar más, básicamente, de ganar más, de prepararse, de crecerse profesionalmente. Claro, hay diferentes ángulos. Y ser consciente, exacto. Dale, Palomino. Yo creo que la mía, cuando estaba escuchando la de Eloy, me parece que es exactamente lo mismo. Yo lo que hice fue diferentes formas de source de income, o sea, más de uno, y tener 2, 3 side hustles. Y yo creo que eso es el principal. Y yo, exactamente lo que dijo Elo, yo lo seguía al pie de la letra. Yo cogí una entrada de dinero y dije, esta entrada de dinero lo que voy a hacer es que lo voy a poner a trabajar para mí y voy a vivir y me voy a quedar con lo que siempre he vivido. O sea, cuando gané más dinero, no incrementé mi forma de vida drásticamente. A medida que tú vas subiendo cada vez más, obviamente vas a ver cambios pequeños que te van a hacer vivir mejor y vas a tener una vida más cómoda. Pero el famoso upgrade de estilo de vida. Yeah, yo creo que es bien importante, en el momento que estés ganando más, no cambiar nada de lo que tienes. Al contrario, si puedes pagar las deudas, no cambies el carro. Exacto. Invertir yo hasta que tú... Full. Ok, hasta que tú llegues a un punto donde te sientas cómodo y puedes hacerlo. Pero sí, para generalizar y para darle un resumen, yo seguí el mismo camino que hizo Eloy, que fue tener varios sources of income, cogí uno, lo invertí, y no cambié drásticamente mi forma. Ok, pero hablando de timeline, ¿cuándo tú dirías que ocurrió esto? O sea, de alguna manera, tú puedes ver un timeline, tú tenías un trabajo, por ejemplo, trabajabas antes de trabajar en lo de Merchant Service, después que empecé en Amazon. Y después que empezaste en Amazon. Y lo otro es que yo no tengo el timeline tan claro, porque esta idea, los primeros 5K me la están introduciendo ustedes ahora. Es un averaje. Claro. Solo la idea, Yo creo que, si tú asumes la apreciación que tiene tu casa y todo, probablemente antes, pero estamos hablando de dinero invertido, yo creo que... De cash, dinero invertido, etcétera. Claro. Podemos escuchar el de Carlos para ver si ya... Sí, yo lo que discrepo con Palomino en el sentido de que yo creo que al final él lo ha hecho también de alguna manera, pero esto de no cambiar nada, tu nivel de vida, y no hacer ningún upgrade en tu vida... No, pero fíjate que yo dije, Carlos, paulatinamente. Okay, lo que yo quiero decir con esto es que si tú, vamos a decir, tú ves un incremento de $1,000 al mes, no vas a ir y te vas a sacar el último Lexus que vas a pagar 900 y entonces te quedas con 100 solamente. Eso es lo que me refiero. Exacto. Obviamente que si tú ganas $1,000 más al mes, probablemente vas a salir una vez más a comer, obviamente te vas a ir una vez más de vacaciones al año, pero cuando yo me refiero a un cambio drástico, es una suma de dinero que es la que la mayoría de la gente erróneamente hace, es que gana $1,000 más y va y dice, ¿cómo me gasto estos $1,000? Necesito, como la cucarachita Martina, necesito gastarme estos $1,000 que tengo ahora extra en algo que piensa que le va a hacer dar felicidad. Eso es lo que yo digo. No es que no te des... Total, con eso estoy completamente de acuerdo. No es que no te des un viaje más o que te des un pequeño capricho que tengas, pero no quiere decir que tú vas a hacer un gasto fijo cercano a ese incremento que tuviste. Se le fue la... Está bien. Dale, Carlos, mete lo tuyo. Dale. Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con una falla técnica. Juan lo volvió a hacer. Me volvió a cortar un pedazo de mi video. Y pues nada, aquí estoy. En un viernes, la tarde de un viernes, ya casi las 8 de la noche, grabando una vez más mi parte. En este caso... ha sido duro realmente este golpe me ha llegado de cerca, pero bueno, nada. Los muchachos consideraron que era importante que contara mi parte de la historia, mi parte en la que cuento cómo llegamos a los $100,000, digamos, ahorrados, invertidos. Esto evidentemente no va a venir con la misma energía, con el mismo nivel de carácter, digamos, orgánico, porque evidentemente ya lo hice durante la grabación de hoy, pero bueno, yo creo que de alguna manera puede ser valioso, ya hablando un poquito en serio, puede ser un poquito valioso para quizás alguna persona que escucha, que se puede identificar con mi historia, porque sé que hay mucha gente allá afuera que quizás
está pasando, ha pasado por lo mismo y puede de alguna manera relate to, ¿sabes? Sentirse, digamos, aludido e identificado con mi historia, que evidentemente es bastante común, no es nada extraordinario ni raro, pero bueno, acá la cuento. Yo creo que se parece un poco a la de Eloy, a la de Palomino, en el sentido de que el gran paso lo di cuando busqué un trabajo on the side, un side hustle de alguna manera, pero bueno, voy a ir un poquito atrás. Yo llegué acá en el 2012 y mis primeros trabajos fueron odd jobs, como para mucha gente. Trabajé vendiendo piezas de carro en Advanced Auto Parts. Fui front desk de una compañía en Brickell, y hasta que cambié mi mindset y entendí que podía programar sin tener que graduarme de la universidad, que era el mindset con el que vine de Cuba, digamos, de alguna manera con la idea que vino de Cuba. Empecé a programar, evidentemente la vida me cambió, empecé a ganar un trabajo, digamos, o sea, un salario ya, digamos, más profesional, mejor, evidentemente. En un par de años ya sobrepasé los $100,000 entre salario y algún que otro income que tenía residual de algún proyecto en los que había participado, y que en ese momento era un número bien interesante. Yo evidentemente tenía igual 23, 24 años. Era un número bien interesante para esos momentos. Six figures, como le decían, 6 cifras, era como una gran meta para mucha gente. Y bueno, pues yo la logré alrededor de esa época. Y pues estaba muy bien. Tenía una vida bastante plena, ¿sabes? Me podía dar bastantes lujos, etcétera, o lujos para ese nivel, digamos. Pero la historia era que a pesar de eso, yo vivía realmente paycheck to paycheck. O sea, créanlo o no, yo ganaba muy bien, no sé, para todos los estándares yo creo, pero sobre todo para esos años, a lo mejor yo hacía, no sé, $7, $8,000 al mes, y yo vivía paycheck to paycheck, literal, entre los costos de vida, gustos que uno se daba, quizás deudas incluso que acumulé en algún momento y que luego te pasan facturas. Y pues de alguna manera fui corrigiendo eso poco a poco, pero el gran salto de mentalidad, y también un poco era que yo ya en esos tiempos empezaba a emprender, me unía a varios proyectos de emprendimiento y cosas que estaba creando, y tenía todo ese bichito del emprendimiento y toda esa emoción también que te causa el emprendimiento, y de alguna manera te deja creer que, como un poco decía, contaba también Dimitri de su perspectiva emprendiendo en España. En el episodio en que lo entrevistamos, contaba también como que él estaba apostando por el home run, ¿no? Asumiendo que vivía al límite, de forma tal que algún día iba a tener, como le llaman, un día de pago, un payday, donde ibas a vender tu compañía y simplemente ibas a tener un montón de millones o una cifra, digamos, sustancial en tu cuenta de banco, ¿verdad? Entonces un poco esa mentalidad te lleva a eso, a no tener, digamos, la necesidad de ahorrar tanto ahora, a no tener la necesidad de ser tan precavido ahora, y entonces un poco pues vivir al límite en cuanto a las finanzas. Yo entendí alrededor del 2019 aproximadamente que eso no era una buena práctica, que independientemente de que si te siguieras creyendo, y yo me sigo creyendo obviamente, que voy a dar un home run, pues simplemente como tomar ciertas precauciones, como mitigar los riesgos, y una manera de hacerlo es simplemente pues comenzando a ahorrar, comenzando a invertir activamente, y como que el día que llegue home run, pues de todas formas, digamos, todo va a estar bien, ¿no? De alguna manera. Entonces, para eso, en ese punto, yo siempre he sido una persona que he tratado siempre como de, más que ambicioso, sino simplemente me ha gustado tener una vida plena, tener una vida, my rich life, como le llaman, ¿no? De vivir mi vida de una manera de la que me pueda sentir feliz, orgulloso de ella, y siempre he tratado como de, como le llaman, settle for more instead of settle for less, ¿no? Como conformarme con más en lugar de conformarme con menos. En este caso sería que cuando me he sentido tight, como apretado en cuanto a las finanzas, pues lo que he hecho es tratar de hacer más dinero de alguna manera. Y eso fue lo que hice en ese punto. Simplemente, ya yo estaba obviamente coqueteando con diferentes proyectos, con diferentes, proyectos que tenía on the side, pero en ese punto me puse más agresivamente a hacer consultoría de software. Básicamente fue como el side hustle que era lo que yo sabía hacer, lo que sé hacer, evidentemente, de mi profesión como ingeniero de software, y pues fue lo que empecé a hacer, lo empecé a hacer más agresivamente, y eso me permitió entonces en ese punto, pues, más de duplicar mi salario, mis ingresos, y logré pues entonces empezar a ahorrar, o sea, manteniendo mi nivel de vida más o menos estable, más o menos el mismo que tenía, quizás un poquitico más, pero realmente lo sostuve, lo contuve bastante bien, y lo que hice fue empezar a ahorrar la diferencia. Y evidentemente, gracias a eso, en un par de años pues ya logré comprar un par de propiedades, logré ahorrar esa cantidad de dinero que hablábamos, los $100,000, que para mí fue tremendo, evidentemente tremendo milestone, y tremenda felicidad, tremenda sensación de logro, y pues, pero básicamente fue eso, fue buscarme un segundo trabajo, digamos, de alguna manera,
con bastante fuerza, con bastante, ¿sabes? Muy intencional, muy agresivo, digamos, muy intencional con respecto a eso, y empezar a manteniendo una vida muy parecida a la que tenía, empezar, digamos, a ahorrar agresivamente e invertir, pagué mis deudas, etcétera, y pues nada, yo creo que fue un momento, un antes y un después, un momento de despertar para mí, que cambió mucho mi mentalidad, y de alguna manera cada vez me he comprometido más con el tema de las finanzas personales, y le he dado, digamos, de alguna manera un espacio más importante en mi vida, en el día a día, semana a semana, año a año. Entonces, pues nada, esa es la historia que quería compartirles. En época salió más simpática y dinámica, pero bueno, igual creo que aporta valor y puede ser interesante para muchas personas. Carlos, una cosita rápido que quiero aportar ahí, que para mí es muy importante. Yo creo que tú y yo compartimos esa misma visión. Para nosotros, voy a tomarme el atrevimiento de hablar en tu lugar también. Creo que las experiencias son súper importantes y siempre lo hemos dicho. Y yo estoy de acuerdo ahí contigo en eso. Yo creo que la vida, obviamente tienes que ser una persona bien sensata con el dinero, pero yo estoy en desacuerdo en meterte bajo una piedra y no vivir. Decir, no voy a vivir por los próximos 15 años hasta que tenga $10,000. Porque tú no sabes qué va a pasar el día. Porque tú no sabes qué va a pasar el día en el año número 11, ¿ok? Es más importante la palabra tan, no sé cómo llamarla, criticada o alabada, que es balance. Pero yo creo que es importante porque si no vivimos de qué estamos hablando. O sea, no puedes meterte en una piedra y esperar que todo pase. Lo que no quiere decir que las experiencias más caras sean las que más satisfacción provocan. Tú te puedes ir ahora mismo al restaurante del Turco de la Sal y gastarte $600 en un steak, ¿no? Básicamente. Carlos, yo quiero agregarte algo ahí que creo que la gente se puede llevar, que no importa, estaba pensando mientras estás hablando, que no importa en qué situación estés. Si te das cuenta, si estás muy, muy, muy jodido, invierte 50, 30, lo que tengas. Y si estás ganando mucho dinero como tú estabas ganando en ese momento, también tienes que prepararte y ahorrar. Lo único que va a cambiar es el número, pero el mindset es lo más importante. Porque mira, en tu caso, cualquiera que te viera desde afuera, estaba súper espectacular. Pero claro, tú estabas apuntando a jonrón y yo creo que todos creemos que se puede dar. Pero, ¿qué pasa si no? Porque eso puede pasar. Entonces, no importa en qué situación tú estás. Si estás muy mal de dinero o si estás muy bien, esto nunca va a restar. Esto va a sumar. Todo el mundo debería hacerlo. Ahora que lo pienso, en mi camino también hubo algo que quiero ofrecer como recomendación sumamente importante y se merece un episodio. Yo sé que lo vamos a sacar pronto sobre este tema. Yo no solo empecé a tomar side hustles y a buscar formas de ingreso adicional usando mis habilidades de fotógrafo y diseñador, sino que también lo hice a partir de la creación de una compañía. Y eso es sumamente importante porque las compañías pagan mucho menos en impuestos, porque las compañías tienen deducciones, porque las reglas del código de impuestos de Estados Unidos están diseñadas para favorecer a las compañías. Es decir, $100,000 que genera una compañía es su poder de adquisición y de compra. Digamos, si hace $100,000 en el año y a partir de los gastos que tuvo esa compañía es que paga los impuestos. Eso es lo contrario para los individuos, para las personas que tienen trabajo full time, para los W2. Si ganas 100,000 vas a pagar taxes sobre esos 100,000, no sobre lo que te quedó después de que dijiste los gastos que tuviste como compañía. Sumamente importante, eso les va a ahorrar muchísimo dinero. Es decir, busquen un side hustle, primero registren una LLC en el estado de la Florida con Zombies, que es sumamente barato y fácil, y luego te vas a enterar de cómo los 1099s, las contribuciones, todo el dinero que generó la compañía es mucho más favorable la ley impositiva, la ley de impuestos para ti. Perfecto. Y una cosa, el quote ese de Charlie Munger que dijimos al principio, que los primeros 100,000 son are a bitch. La parte que le sigue a eso es quizás una de las cosas más importantes de ese quote. Porque 100,000 es arbitrario, ok. Pero dice Charlie Munger, but you gotta do it. Y tienes que hacerlo. You have to figure out a way to get there. I don't care what you have to do if it means walking everywhere and not eating anything that wasn't purchased with a coupon. O sea, lo de Charlie Munger es llevarlo a otro nivel ya de obsesión. Es decir, obviamente es el tipo de... No importa si tienes que tener 3 trabajos, si tienes que comer de food stamp, de lo que sea, pero hazlo. Eso está espectacular. Hazlo, lo que sea que te lleve. Yo creo que tenemos que hacer uno sobre los... Yo creo que tenemos que hacer uno sobre los taxis, eso lo está diciendo él y eso estaría espectacular. Bueno, yo creo que ha sido bien nice, creo que esto le va a servir a mucha gente
y de inspiración y de que sí se puede y que toma tiempo, ¿no? Nada fácil. Nosotros llegamos, sobre todo para la gente que lleva poco tiempo en este país, todos nosotros llevamos más casi de 10 años, hemos tenido un camino de éxito, hemos tenido un montón de suerte, pero sobre todo hemos trabajado mucho, que eso es lo principal. Hay que trabajar, nada cae del cielo, ¿ok?